Bueno, vamos a conversar de seguidas con Fernando Mora, quien es el director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano. Hemos conversado con Fernando en otras ocasiones, pero siempre, Fernando, y gracias por estar acá con nosotros y llevar tu mensaje y compartir con nuestros televidentes. Siempre hay algo, chicos, ¿no? Aquí no hay la perfecta felicidad, ni mucho menos, ¿no? En este sentido, ustedes también, si bien se han tomado iniciativas que han podido apoyar al sector, surgen otras o renacen otras, como el problema del combustible en este sentido. Y bueno, hagamos un repaso inicial por esto y luego entramos en otras consideraciones. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Televen y a tu prestigioso programa por darnos la oportunidad de expresarnos a nuestros usuarios y al pueblo de Venezuela. Bueno, en realidad nunca falta un dolor de cabeza. Ahorita nosotros venimos confrontando problemas con el combustible porque existen unas estaciones de servicio que quedaron exclusivas para el sector transporte, lo cual no es la primera vez que en este programa yo denuncio que eso no se cumple, que lamentablemente esas estaciones de servicio en las provincias pues las utilizan los gobernadores o los alcaldes o las autoridades para suplir combustible a vehículos de esos organismos. Sí, vehículos oficiales. Oficiales, pero que deberían de tener una estación para ellos, porque estas fueron asignadas al sector transporte para garantizar la mayor movilidad posible a nivel nacional. Y no solamente que se viola esa resolución que emanó PDVSA y que viene del órgano superior del transporte, donde está pues la vicepresidencia de los servicios, el general Néstor Reverol, el general jefe, está el ministro Hipólito del ministro de Transporte, está la vicepresidente Delcy Rodríguez, y esa orden se da y bueno, y aguas abajo lamentablemente no se cumple y lo hemos venido denunciando reiteradamente, pero adicional a eso, que ya eso es un problema que tenemos en todas las estaciones, ahorita nos conseguimos desde hace una semana y media, 2 semanas, que el gasoil ha venido desapareciendo. ¿Y eso por qué? Eso es algo que lamentablemente no se nos ha dicho. No hay explicación. No hay una explicación y lo peor, primero que no hay una explicación el por qué. Y si existe alguna crisis, bien sea de distribución o de producción, bueno, deberían de por lo menos alertar al transporte y decirle, mira, vamos a pasar por un problema y eso va a durar X tiempo. Esa información nosotros no la manejamos y te puedo decir que en el caso del sector interurbano estamos tardando hasta 2 y 3 días haciendo una cola esperando que llegue una gandola para poder suplir de combustible en cualquiera de las estaciones que tienen gasoil. Ahora, ¿cómo está afectando esto al usuario? Enormemente, primero porque se ve reducida enormemente la cantidad de unidades que salen a prestar servicio y entra ese mercado paralelo, el pirata, que viene a perjudicar porque el pirata siempre cobrará el doble o el triple de lo que nosotros cobramos en los terminales públicos. Y el transporte de carga, Fernando, por ejemplo, que es importante para la distribución de los productos que vienen a nutrirles y abastecer a las grandes ciudades. Eso tienen el mismo problema que nosotros, las gandolas también tienen que pasar 1 día, 2 días para poder suplir de combustible, adicional al volumen de alcabalas que hay a nivel nacional que controlan el tráfico no solamente de carga, sino de pasajeros y que entorpecen enormemente el tiempo de recorrido de tanto de la carga como del transporte público. ¿Tendrá esto que ver con el tema de las refinerías? Pregunto, no sé. La verdad que lo que te diga no puedo decirte, opinar absolutamente nada, ya que no tenemos ninguna información oficial por parte del Ejecutivo para poder dar una opinión veraz. Vamos a otros temas, Fernando. Por ejemplo, tarifas. ¿Cómo está la situación allí? Que es uno de los puntos siempre más controversiales y más difíciles de abordar, ¿no? Cuando, sobre todo, me imagino que ustedes tienen que reunirse con el Ejecutivo, en fin. Bueno, mira, ahorita ha habido reuniones con el Ejecutivo. El Comando Intergremial de Transporte ha planteado una tarifa mínima nacional de 3 bolívares. Actualmente es de 1 bolívar. Estamos en una discusión, estamos sentados en una mesa de trabajo, aspiramos que en los próximos días podamos llegar a un acuerdo. El sector transporte viene planteando de que se llegue a 3 bolívares, pero que se nos ajuste, que el combustible no se nos siga dando de gratis, sino que le pongamos un precio subsidiado, pero que el transportista pueda pagar el combustible para poder fortalecer a la industria, porque no puede seguir permitiéndose que el combustible se siga regalando. Ahora, por ejemplo, es una situación difícil.
Y el sector extraurbano a nivel de las tarifas, ¿cómo se está manejando la situación? Mira, ahí tenemos que reconocer, el sector extraurbano tiene una tarifa que responde a una política que se vino diseñando en los últimos 4 años, en el cual pues hemos avanzado en la tarifa, la hemos llevado a un monto que permite que, o ha permitido que los transportistas de 350, 400 unidades que teníamos en el 2018, ahorita sobrepasemos las 1.500 unidades gracias a una política tarifaria que es totalmente distinta al sector urbano, ya que el sector urbano tiene unas características muy especiales, es el día a día, es el que el trabajador utiliza, mientras que el sector interurbano es un sector que atiende en un 70% a una masa que se desplaza por cuestiones de trabajo cuya tarifa después al final termina pues siendo parte del proceso de producción o de costo de los productos. Y muy poco el turismo bueno, y cuando hay mucha necesidad porque una persona no tiene para viajar, tanto las alcaldías como en los terminales públicos tenemos mecanismos para llevar a estas personas de manera gratuita. Ah, fíjate, eso es un detalle interesante que poco se conocía. Ahora bien, de todas formas me has dicho que ha habido un número mayor de unidades, quiere decir que ha habido también una recuperación de unidades que a lo mejor estaban detenidas por temas de repuestos y qué sé yo. En el sector interurbano eso es correcto. El sector interurbano, por eso te digo, hemos recuperado prácticamente más de 1.000 unidades en un proceso de nosotros lamentamos, bueno, el tema de la pandemia lo lamenta todo el mundo. Eso vino a entorpecer ese proceso que veníamos, pero que tenía más de 3 años trabajando. Y hoy en día, pues la tarifa que tenemos fue calculada y está diseñada para que no solamente el transportista interurbano pueda mantener su unidad, sino que vayamos a una política de renovación de flota al mediano plazo y andamos en eso en estos momentos. A eso iba a referirme, pero lo vamos a hacer al retorno. Cumplimos con una pausa y me gustaría que hagamos ese tema que es bien importante porque también hay una obsolescencia del parque automotor nacional, ¿no? Así que enseguida seguimos conversando con Fernando Mora. Seguimos conversando con Fernando Mora. En el segmento anterior nos decía, Fernando, que bueno, que más o menos en el transporte extraurbano se habían logrado equilibrar ciertas cosas, pero hay un conflicto permanente, hay una controversia permanente cuando se trata del transporte urbano, el de las grandes ciudades. Ahí hay dificultades todavía y no terminan de tomarse decisiones. Claro, es el área más sensible, el área que más afecta por el volumen de personas que moviliza, y quizá esa sea la razón, ¿no? Mira, el sector urbano no tiene una tarifa que le permita ni siquiera mantener las unidades y sacar las unidades que están en los patios y talleres accidentadas por motores, cajas, daños mayores. Bueno, la tarifa no le permite al dueño de esa unidad ir a pedir un crédito para poder reparar esa unidad porque no le va a dar para pagar el giro, para poder reparar la unidad. El sector urbano requiere con urgencia de una política o subsidio directo al usuario, que es el que los transportistas hemos venido planteando desde el año 2003, que se cree un bono de transporte que sea pagado tanto por la empresa pública como por la empresa privada, que le permita al usuario ir a una tarifa más real y que esa tarifa le permita poder mantener las unidades y que las unidades se pueda mejorar la calidad. Sin embargo... Pero no se han tomado decisiones, eso sigue ahí, es un punto de debate permanente entre los gremios y el gobierno. Bueno, mira, nosotros entendemos que el poder adquisitivo del venezolano tiene una estrecha relación con lo que puede pagar por el transporte urbano, porque es el transporte que lo lleva a su centro de estudios, a su centro de trabajo, a los hospitales, es la movilidad de la población. Entonces, ese costo de la tarifa está muy vinculado, lamentablemente, al poder adquisitivo de la ciudadanía. Por eso es que en el pasado se creó el Fondo Nacional de Transporte Urbano, fondo que se alimentaba de un mínimo, era 1 centavo o menos de 1 centavo de aquella época, que por el que el costo de la gasolina, por cada litro de gasolina le tenía una pequeña porción que iba a ese fondo de transporte urbano, para que ese fondo pudiera darle un subsidio directo
en el programa de renovación de flota, y aquí se llegaron a entregar más de 25.000 unidades en aquel entonces, con un subsidio del 50 y hasta el 60%, o sea, del costo de la unidad tenía un fondo perdido de 40, 50 y 60, llegamos a tener hasta 60%. Nosotros hoy en día le estamos diciendo al Ejecutivo que volvamos a esa política, que se insere el precio del combustible, de la gasolina en este caso, a nivel nacional, que exista un precio único y que de ese precio único se tome un porcentaje mínimo para alimentar el Fondo Nacional de Transporte y volver a una política de renovación de flota, porque el parque automotor está bastante obsoleto, y con el agravante que las plantas productoras de este tipo de unidades que están en Venezuela están prácticamente paralizadas. Sí, eso es, pero ahora, eso significaría, digamos, si habría un reajuste en un solo precio del combustible, quizás sea el que actualmente está dolarizado, significa a la par que no habrá más estaciones de gasolina subsidiadas, ¿no? Ni mucho menos. Es que debemos... A menos que el transporte público, urbano, exurbano, siga gozando de un beneficio particular. Nosotros siempre hemos venido discutiendo que el combustible debe ser subsidiado de alguna manera hacia el sector transporte, pero aspiramos pagar, pero que haya un subsidio para que no afecte el costo de la tarifa. Sí, sí. Pero siempre hemos dicho que el sector particular debe pagar el costo del combustible, pero entendiendo que somos un país productor de petróleo, que tenemos el complejo refinero, uno de los complejos más refineros más grandes del mundo lo tiene Venezuela. Trabajando a media máquina, pero está ahí. Bueno, no, pero lo tenemos. Que hay que reactivarlo. Bueno, sí, pero ya es una política que no tiene que ver con los transportistas. Lo cierto es, o con el pueblo sí, porque el Estado, que somos todos nosotros, somos propietarios de toda esa infraestructura que tenemos en el país. Y si somos los dueños, no puede ser que a nosotros se nos pretenda cobrar el costo del combustible a nivel internacional a aquellos países que no tienen, ni que tienen que comprar el petróleo y que tienen que comprar el combustible porque no tienen la infraestructura que los venezolanos poseemos, que es nuestra. Entonces, de repente 0,50 centavos de dólar sigue siendo un precio alto para el público. Habría que preguntarle a la industria petrolera cuánto es el costo de producción y el costo que le cuesta, o sea, cuánto cuesta poner un litro de gasolina en una estación de servicio. Eso es una buena pregunta para hacerle a la industria y de ahí saber qué margen de utilidad le va a poner, porque lo correcto es que la industria tenga un pequeño margen de utilidad. No, desde luego, no tiene sentido seguir subsidiando como la vieja política, que fue un fracaso y mira las consecuencias a la que nos llevó. Ahora, hemos tocado el tema de renovación en dos ocasiones, renovación de flota, ¿qué posibilidades hay? Para ello se requeriría o una parte de subsidio o se requeriría también, Fernando, la posibilidad de una apertura de la banca pública y privada para poder solicitar créditos, pero mientras esté el encaje legal tan elevado todavía, oye, ¿qué posibilidad hay de solicitar un crédito para comprar unidades? No, ese es un grave problema que tenemos. La banca hoy en día está otorgando créditos a la pequeña y mediana industria, a los emprendedores, pero créditos que no pasan de 12 meses. O sea, una unidad de transporte urbano ronda los 70.000, 80.000 dólares nueva. Y divide eso entre 12 meses y después usted lo divide entre los 365 días y verá que tendrá que transportar 20.000 pasajeros diarios. Y una unidad de transporte en ciudades como Caracas, lo máximo que transporta una unidad de transporte ronda entre 450 y 550 pasajeros en ciudades como Caracas, ¿okay? Que tiene una altísima movilidad, pero si nos vamos al interior, nos encontramos con ciudades donde el transportista no llega a transportar 250 unidades, o sea, ciudades pequeñas. Personas, sí. Sí, o sea, por eso, pasajeros. Entonces, el tema es que debe ser una revisión total de la política del transporte. Pero es que algo debe haber, urbano. Fernando, tenía que haber, porque ya, si bien hay unos que han tenido la suerte de cuidar sus unidades, otros que con un esfuerzo han podido adquirirlas o repotenciarlas, pero es que hay unos cacharros en la calle y además que significan un alto peligro para la movilización de personas. Por eso, y queremos ayudar a esos compañeros, porque esos compañeros tienen, la edad que tiene la unidad es la edad que tiene ese trabajador montado en ese volante, prestándole servicio a la población. Y no podemos, porque se le deterioró la unidad, porque la tarifa no le dio para renovar la flota, sacarlo del sistema, todo lo contrario. A ese trabajador hay que protegerlo y buscar los mecanismos para que él pueda recuperar una unidad nueva y pueda recuperar su fuente de trabajo. Fernando, muchas gracias por haber compartido nuevamente con nosotros y ofrecer una serie de
de informaciones que son importantes para que nuestro público se ubique, ¿no? Y entienda cuál es la situación que vive el transporte urbano y extraurbano en este caso. Una pausa, arte y espectáculos al retorno en Lo Actual.